Bien, y en la recta final ya de este quinto congreso, procedemos en este momento a abrir el panel final, el panel de cierre. Para eso, permítanme darle la bienvenida y decirles quiénes son nuestros participantes. Nos acompañan el señor Otto Ortiz, de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga. También está con nosotros Cristian Rucabado, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. También el señor Germán Solano, gerente general de DOW. También damos la bienvenida a don Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial, así como a don Luis Carlos Castillo, viceministro del Ministerio de Seguridad Pública. El objetivo de este panel es conocer las oportunidades, alcances y problemas asociados al robo y contaminación de la carga de exportación e importación, y esto asociado a las conclusiones de este cierre final. Tal vez para comenzar quisiera pedirle a don Walter Espinosa, creo que ya todos tienen su micrófono ahí, si no lo tienen entonces ponen acá. Tal vez que empecemos, don Walter, hablando sobre, entiendo el OIJ tiene una unidad especializada en la investigación de este tipo de delitos. ¿Qué nivel de madurez tiene y cómo opera? Buenas tardes a todas y a todos. Antes que todo, yo quiero agradecer a quienes nos giraron la invitación para efectos de participar en esta actividad, porque más allá de lo que yo pueda comentarles o conversar con ustedes, quizá lo más importante que quiero decirles es que el organismo de investigación judicial quiere acompañarlos en sus luchas, quiere brindar toda su plataforma de apoyo para efectos de que podamos buscar soluciones conjuntas al problema más grave de criminalidad que tiene el país, y que adicionalmente nosotros tenemos las manos extendidas para que ustedes eventualmente se acerquen a nosotros, ya sea trasladando información, pidiendo algún tipo de consejo o asesoría, pero lo que al final de cuentas va a resultar más útil e importante es que nosotros podamos hacer sinergias, estructuras de trabajo conjunto, visualizar este fenómeno con una perspectiva conjunta y tratar de obtener resultados que superen la visión individual del tema. Yo represento al organismo de investigación judicial y efectivamente nosotros somos conscientes de que el fenómeno del tráfico de drogas es una situación y una circunstancia que está en crecimiento, que día con día afecta más las estructuras del Estado costarricense, que puede poner en peligro la democracia y que desde la perspectiva comercial puede determinar y provocar acciones que trunquen los más loables deseos que pueda tener un empresario de progresar, de surgir, de ofrecer trabajo y de producir para Costa Rica. Nosotros estamos viviendo una situación realmente difícil. Ustedes la sufren de manera directa y tienen afrentas de manera total como consecuencia de lo que últimamente está sucediendo en toda la región. El fenómeno del tráfico de drogas, por definición, es internacional y transnacional. No lo podemos ubicar en esquemas de trabajo comprendidos dentro de los 51.000 kilómetros cuadrados que es nuestro país, sino que tenemos que tener una visualización holística del fenómeno y entender con absoluta claridad que los países que están ubicados al sur de nuestro territorio cada vez están produciendo más clorhidrato de cocaína que necesitan colocar en las áreas de destino que eligieron y que son los lugares de demanda, y que a nosotros nos seleccionaron como el sitio que iban a utilizar para efectos de almacenar el clorhidrato de cocaína y remitirlo a terceros países. Tanto así que en lo que llevamos del año, según los últimos reportes que ha recibido el organismo de investigación judicial, solo en Europa se han incautado aproximadamente 25.000 paquetes que llevaban clorhidrato de cocaína. Pensemos en la cantidad de droga que no se ha logrado decomisar, pensemos en la estructura de trabajo que está detrás de esta actividad y entendamos con claridad que al igual que ustedes son empresarios que buscan
un fin económico que satisfaga necesidades, hay algunas otras estructuras que en el ámbito de lo paralelo, en el ámbito de lo ilegal, de manera oscura y absolutamente ilegítima, también tienen un negocio, tienen una actividad comercial y un cometido último, que es llevar el clorhidrato de cocaína a los puntos de destino. Contra eso es lo que nosotros nos enfrentamos. La perspectiva de la policía ha sido fundamentalmente de integración interna y también de alianza internacional. ¿A qué me refiero con eso? Hemos tratado de consolidar grupos de trabajo en todas las sedes que tiene el organismo de investigación judicial para tratar de captar información, para tratar de iniciar investigaciones de carácter individual en cada una de las sedes policiales, para consolidar las unidades de inteligencia y de análisis criminal a efecto de poder elaborar casos y estrategias que al final de cuentas brinden un impacto a esta problemática que estamos conjuntamente enfrentando. Y en el ámbito de lo internacional, pues obviamente pues nosotros compartimos datos, experiencia, conocimiento, operaciones con todas las policías regionales y de los países más cercanos, los que están ubicados en el barrio donde nos corresponde vivir, pero también con países de destino que están ubicados en otros continentes. Y esto es así porque como consecuencia de la incautación de cocaína en terceros países, policías foráneas se acercan al organismo de investigación judicial con el ánimo de obtener datos, de conocer el entorno, de saber cómo se maneja el tema criminal en el país y sobre todo para diseñar acciones conjuntas que nos permitan golpear a las estructuras que se dedican a traficar con drogas. Mientras eso sucede, mientras nosotros nos integramos, mientras trabajamos denodadamente, con muchas falencias porque tenemos carencias presupuestarias y de tecnología y a veces y mucho de recurso humano también, pues el clorhidrato de cocaína no deja de producirse. Y la visión empresarial de quienes están en el lado oscuro de la fuerza, pues se mantiene y continúa. Y han elegido la utilización de los contenedores como uno de los mecanismos más idóneos para transportar este producto ilegal. Primero, porque llega a las áreas de destino de manera directa y relativamente sencilla. Segundo, porque las cantidades que pueden ocultar en un contenedor pueden ir desde un par de paquetes hasta 3 toneladas, como se ha incautado, por ejemplo, en Bélgica y Holanda. Y porque adicionalmente ya tienen estructuras de trabajo ilegítimo en las áreas de salida y en las áreas de destino que les permiten la distribución y además, lo más importante, la recolección de los beneficios económicos. Como ustedes pueden ver, yo sé que esto es muy somero y apenas es una conversación y un saludo, pero la situación en realidad es complicada, la situación es difícil y el abordaje no es sencillo. Al final de cuentas, me parece a mí que mucho de lo que podemos hacer, y en eso, como les comentaba al principio, pues nosotros ofrecemos toda nuestra colaboración y nuestro apoyo, es diseñar estrategias de carácter preventivo que estorben al traficante, que eviten que nuestro país sea elegido como sitio de almacenamiento y envío de clorhidrato de cocaína y que de alguna manera provoquen que esa circunstancia tan problemática se desplace y, si fuese posible, se elimine. Desde esa perspectiva, lo más adecuado e idóneo que podemos hacer es conversar del tema y participar en actividades como la que diseñaron las cámaras que están organizando este evento, que nos permite precisamente discutir sobre un tema de preocupación común, tratar de buscar soluciones conjuntas y además visualizar el problema y enfrentarlo como un equipo. La represión es la última ratio del Estado, es el acceso de la policía o del Ministerio Público a una organización criminal como consecuencia de la ejecución de actividades delictivas prolongadas en el tiempo. Pero mientras nosotros logramos la detección y desarticulación de la banda, el comercio ilegítimo no se detiene. La afectación
a sus empresas, a las actividades de transporte, a las acciones de carácter aduanal, a las empresas de seguridad, permanece y de pronto hay crecimiento. Por eso les decía que lo más idóneo es apostar mucho al tema de prevención, al tema de evitación, al tema de estorbar a las organizaciones criminales, al tema de intercambiar datos y buenas prácticas entre ustedes, a la posibilidad de acercarse a PSD o al Ministerio de Seguridad Pública o al OIJ para tratar de diseñar políticas públicas conjuntas y además asumir esto como un tema que trascienda incluso de este ámbito. La realidad de cosas es que nosotros tenemos que generar cultura de legalidad, tenemos que hacer que esta conversación entre las personas jóvenes y entre todos los ámbitos del Estado se converse, se discuta y se visualice con seriedad y responsabilidad. En este momento, uno de los enemigos más grandes que tiene la democracia costarricense es precisamente el narcotráfico y lo que está detrás suyo, que es sangre, violencia, amenaza y asesinato. Y además, el flujo económico que se genera como consecuencia del tráfico de drogas es de tal envergadura que requiere incorporarse a las estructuras financieras nuestras. Y eso genera desbalances económicos, competencia desleal y nuevamente va a generar violencia. Todo ese clorhidrato de cocaína que pasa por nuestro país va a generar una ganancia inimaginable. Si tomamos en cuenta que aquí en el mercado nacional un kilo vale aproximadamente $7,000, en España, en Bélgica, en Holanda andará entre $40,000 y $50,000. Ese dinero tiene que devolverse, tiene que retornar a quienes cultivan, a quienes procesan, a quienes elaboran, a quienes transportan. Y ese dinero es dinero que está teñido con sangre y que está teñido con desgracia y con afectación a personas, familias y sociedades. Esa es la otra cara de la moneda que nosotros a veces no visualizamos porque es un factor que materialmente cuesta mucho visualizar. Pero el tema financiero implicará que en algún momento tengamos competencias inadecuadas en temas de transporte. Empresas que van a surgir con carácter fantasma. Empresas que se dedican a temas de seguridad y que están fondeadas con capitales ilegítimos. Contra eso, las estructuras financieras que se desenvuelven en el ámbito de la legalidad y en el ámbito de lo legítimo tienen pocas posibilidades de competencia. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de comparar las acciones que se desarrollan entre una y otra. El crimen organizado no paga impuestos, no tiene que acudir a arbitrajes para solucionar conflictos, no tiene que pagar derechos laborales. Cuando tiene un conflicto simplemente mata, amenaza o tiñe de sangre. Así funciona. Y por eso este es uno de los temas más serios que nosotros tenemos que abordar. A la par del narcotráfico, como les decía, está la desgracia, está la violencia, está la sangre y está el fenecimiento del Estado. Por eso yo realmente me alegro de que ustedes como empresarios, como personas que se dedican al transporte, a la seguridad y que además son ciudadanos de Costa Rica y ciudadanos del mundo, participen en este tipo de actividades para ir generando esa conciencia social y esa visualización colectiva del problema, porque nosotros todos estamos involucrados en el asunto, involucrados desde el punto de vista de responsabilidad, ya sea en el ámbito de la función pública, en el ámbito de la función privada o como ciudadanos. Y el narcotráfico está emergiendo como el principal enemigo del Estado costarricense. Yo creo que soy un poco agorero y a veces un poco pesimista, pero esa es la realidad. Eso es lo que está sucediendo y los espejos que tenemos cerca de nuestro país son claros, evidentes y conocidos. Hay países que se han declarado como estados fallidos precisamente por el narcotráfico y por el otro amigo o primo que tiene el narcotráfico, que es la corrupción pública, que también genera una afectación realmente terrible. El OIJ es absolutamente consciente de eso. Nosotros tenemos, como les decía, estructuras de trabajo ya diseñadas para atender el tema,
pero como planteaba al principio, me parece que la prevención es el camino vital y el sendero que debemos escoger. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Walter. Siguiendo sobre el tema específico, porque en realidad el tema de las mafias y estas organizaciones criminales es muy amplia, pero en el tema específico de robo de contenedores, quisiera consultarle a don Otto Ortiz, presidente de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga. ¿Cómo califican ustedes las acciones que se hacen en combate desde el punto de vista de las autoridades de este tema específico, robo de contenedores, y qué necesidades o expectativas adicionales tienen ustedes como sector? Muchas gracias. Primero que nada, desde la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, CANATRAC, y las cámaras coordinadoras del evento, extenderles a todos ustedes el agradecimiento por la presencia, a los asistentes tanto virtuales como presenciales, porque este es un esfuerzo más de las cámaras para mitigar este enorme flagelo que nos ha afectado por tantos años y que a la luz se nota que por muchos tiempo más tendremos que ver cómo enfrentar y cómo mitigar, y tratando de resolver poco a poco, porque como decía don Walter, es un trabajo largo y realmente con presupuestos desproporcionados. Es increíble a lo que se tiene que enfrentar las autoridades contra todo ese presupuesto organizativo que tiene la delincuencia. De igual forma, agradecer al organismo de investigación judicial, al Ministerio de Seguridad Pública, por todo el apoyo que nos dan constantemente y por todo el esfuerzo que se hace, porque realmente la lucha es tan grande que a veces los logros parecen pocos, pero no es esa la realidad. Hay un enorme esfuerzo, hay un enorme trabajo detrás de lo que se hace, y los resultados a veces no son lo que a la luz parece ser por tanta dificultad que hay para trabajar. El robo de contenedores, los transportistas somos los primeros afectados. El gran perdedor con el robo de contenedores es el transportista. Obviamente nos debemos a nuestros clientes, pero en la primera línea de afectación tenemos como primera referencia la integridad física de nuestros conductores y a todo lo que se enfrentan ante una eventual situación de asalto. Posteriormente, la responsabilidad que asumimos con los clientes ante la pérdida de contenedores, ante la pérdida de cargas, que al final, de una u otra forma, aunque las cargas estén aseguradas, pues son los transportistas quienes se enfrentan los pagos deducibles y pérdidas que se nos cobran ante cualquier eventualidad. El hecho de considerar la desproporción que hay, por ejemplo, entre el aseguramiento de las cargas y lo que cuesta el servicio de transporte, por ejemplo, completamente desbalanceado, completamente desproporcionado. La relación de pérdidas de equipo, que al final, suceda lo que suceda, el equipo la mayoría de las veces se pierde. Son afectaciones incalculables para la industria del transporte. ¿Y qué esperarían ustedes, don Otto? ¿Qué necesitarían hacerse más o qué debería hacerse más o qué expectativas tienen, ya no solo de las autoridades, sino en trabajo conjunto público-privado? Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con comisiones, con Fuerza Pública, con el organismo de investigación judicial, y hemos llegado a varias conclusiones que pueden mitigar de momento la problemática de los asaltos. Nosotros creemos que se debe fortalecer la cobertura
celular en muchas zonas del país, dígase en la ruta 32, donde tenemos unos vacíos de comunicación importantes, igual de cobertura satelital. Hace mucho tiempo venimos tratando de impulsar un proyecto de cámaras de monitoreo a lo largo de las rutas principales, completamente identificadas por el organismo de investigación judicial, en la ruta 32 principalmente, pero para eso necesitamos del apoyo y la utilización de infraestructura pública. Necesitamos que esas cámaras estén ubicadas en infraestructura pública, básculas, peajes, porque no se pueden desarrollar a lo privado porque las consecuencias serían muy desfavorables. Pues entonces yo creo que son parte de los proyectos que deberíamos seguir impulsando, así como la eliminación de la restricción vehicular, que desde la Cámara de Transportistas hemos sido muy insistentes. Nosotros tenemos estudios en donde demostramos que la restricción vehicular de vehículos pesados no mejora el tráfico en el casco metropolitano, más bien por el contrario, extiende ese pico de hora pico de recarga vehicular, porque al retener los vehículos en una hora específica, cuando se les da paso después de las 7 de la noche, ese flujo de camiones pesados extiende el congestionamiento vehicular. Entonces, más bien la hora pico se extiende aún más. El país no cuenta, nuestras carreteras no cuentan con lugares donde se puedan los transportistas ubicar a esperar la restricción vehicular. No contamos con condiciones mínimas para que eso suceda. Nos vemos obligados a transitar todavía más de noche, que es lo que tratamos de ubicar. Nos vemos obligados a exponer las cargas por diferentes circunstancias en el camino. Entonces son parte de las situaciones que consideramos nosotros se pueden mitigar. Además de pensar que de una forma integral hemos tenido muy buenos resultados con la reacción de fuerza pública. Nosotros hemos tenido resultados impresionantes cuando tenemos información veraz o simplemente dudas, y la respuesta ha sido inmediata, expedita y muy efectiva. Pero ¿qué pasa? Que tal vez la canalización de la información ante una emergencia no se maneja igual en todos los casos. Entonces, hemos tenido conversaciones en donde creemos que una línea caliente, como le dijimos en el principio del proyecto, una línea directa de comunicación, puede hacer que las organizaciones policiales tengan más oportunidad de reaccionar. Entonces, crear un canal directo de comunicación para reportar incidentes emergentes, sea tanto de robo de contenedores como de contaminación de carga. Ha mencionado don Germán, don Otto, varios puntos específicos que son sus necesidades. Quisiera ir ahora con usted, don Germán Solano, gerente general de DOL, para conocer desde su perspectiva el impacto que tiene este tema de la contaminación de cargas. Una empresa como la suya es una de esos dolientes y que lo deben de tener muy mapeado en sus mapas de riesgo. Sí, muy buenas tardes a todas y todos los concurrentes en este congreso. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores pues, la oportunidad para que nosotros, los navieros, podamos un poco referirnos con respecto a esta situación. De un aspecto tan apasionante como es el comercio internacional, al cual ustedes y nosotros estamos participando y luchando todos los días, reinventándonos, sabiendo que tenemos que lidiar con una serie de situaciones, desde los que trabajan en el agro hasta los que tienen que producir en sus plantas, trayendo inversión al país, al igual que lo hacemos nosotros los navieros en el país. Por cada contenedor que metemos en un barco o que embarcamos, tenemos que al menos tener 4, dependiendo de la travesía, dando el giro al negocio. Toda esa inversión es ágil, tiene que estarse dando día a día. Tenemos que estar lidiando con situaciones a nivel portuaria, que lamentablemente hemos visto en las últimas noticias que también han tenido alguna repercusión, los flagelos de los cuales hoy estamos conversando. Tenemos que lidiar con leyes aduanales cada vez cambiantes, adaptándose a las necesidades hacendarias de los países a los cuales estamos.
Tenemos que estar lidiando con infraestructura que a veces no es la mejor. Tenemos que estar lidiando con una serie de situaciones adicionales inherentes al negocio en el que estamos. Y tener que también, adicionalmente a esto, estar protegiendo nuestro negocio, el cual a todas luces no es un negocio ilícito, sino que pretende hacer grande a un país como Costa Rica o en los países en los que estamos, tanto empresarios como ustedes, como navieras, como nosotros, los que estamos en este país. Tener que estar lidiando con alguna situación de contaminación, tener que estar haciendo inversiones adicionales, tener que estar contando con algunas carencias, posiblemente incluso dentro de nuestra infraestructura portuaria. Hoy en día tenemos todavía el escáner que venía a resolver en alguna medida y darnos algún respiro a los que estamos en este negocio, tanto ustedes como nosotros. Estar lidiando con ese tipo de situaciones es definitivamente bien difícil para alguien que cada día nos tenemos que reinventar, cada día tenemos que estar buscando mejores formas de cuidar lo que hacemos, de embalar, que la logística sea cada vez más razonable y además de eso a un muy bajo costo. De una actividad como la actividad naviera, que definitivamente ha probado ser el mejor medio de transporte, no solamente por eficiencia, sino que además de eso por costo, porque evidentemente el mejor medio de transporte que podamos tener es el que estamos nosotros ofreciendo a el mercado importador y exportador. Para nosotros, que ya tenemos muchas problemáticas con las cuales enfrentar todos los días y que lo hacemos de muy buena gana, sabiendo que estamos haciendo grande nuestro país, para nosotros estar también pensando en cómo ayudar, colaborar, no solamente para que sus negocios, que es el negocio nuestro también, se complete como tiene que ser, sino que también ayudando para que nuestras sociedades no se vean embatidas, no se vean perjudicadas por una actividad que ninguno de nosotros estamos aquí promoviendo. Esa problemática como transportista marítimo, esa problemática como transportista internacional, definitivamente nos tiene a nosotros reinventándonos todos los días y no es suficiente. Al igual que nosotros, quienes están realmente en ese negocio son incluso tan ágiles o más como nosotros mismos. De ahí es que para las navieras a las cuales en este momento represento, como parte y miembro de la Cámara Nacional Naviera, estamos todos los días lidiando no solamente con esos flagelos que les decía, sino con este otro nuevo negocio que no es exactamente lo que nosotros quisiéramos. Estamos tratando de hacer todo lo posible encadenándonos con ustedes, con esos clientes que tenemos con nosotros, porque solos no lo vamos a lograr. Ni tampoco creo que la sociedad entera, ni las autoridades solos puedan con esto. Pero sí tenemos muy claro que esto es un encadenamiento y el nombre de este congreso, el encadenamiento logístico, es el apropiado para decir y tomar acción como una cadena que en conjunto podamos, tal vez no luchar en contra, pero sí prevenir lo más que podamos que Costa Rica siga siendo ese país de confianza a nivel internacional que hasta este momento lo ha logrado y que poco a poco, desafortunadamente, está entrando cada vez más en algunas listas no muy deseables a nivel internacional. Muy buenas tardes y agradezco realmente esta oportunidad de poder hablar de algo apasionante para nosotros, para ustedes y para mí, que es el comercio internacional y de cómo esto precisamente puede traer muchos obstáculos para que ese comercio internacional, que ya de por sí es bastante complejo, bastante desafiante, se vuelva todavía aún más por estas situaciones. Perfecto, más adelante vamos a volver con algunos temas específicos. Quisiera ir ahora con Cristian Rucabado, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica.
¿Cuál es la afectación real integral de este problema, tanto robo de contenedores como contaminación de carga, en el caso del sector exportador? Hábleme en términos gremiales. ¿Cuáles otras caras están detrás de esa afectación? Bueno, buenas tardes. Primero, nuevamente agradecerles a todos ustedes esta vuelta poco a poco a la normalidad, ¿verdad? He estado conversando y es bonito ya volver a ver caras y volver a ver sonrisas. A los panelistas, muchísimas gracias. Es un honor compartir con ustedes. Decía don Walter que él era pesimista y yo creo que pesimismo es no hacer nada y solamente que estemos aquí, tanto sector público como privado, pensando en encadenamientos, ya es enfocarnos y querer trabajar las cosas. Son muchas las cosas que nosotros como sector exportador tenemos que hacer. Hoy por hoy el sector exportador genera alrededor de 900,000 empleos indirectos y directos. En los últimos 2 meses hemos crecido 2 dígitos, 26 y 27% por ahí, con muchísimos retos como todos ustedes los conocen. Hoy por hoy ustedes, muchos de los que están sentados, son los exportadores, son los dolientes. Los transportistas también lo son. Modernizar los puertos es una necesidad que tenemos todos. No podemos tener un transportista 48 horas en carretera esperando, porque esos son específicamente los puntos donde suceden las contaminaciones. Los dolientes se diferencian de muchos tamaños. Tenemos las empresas grandes que pierden reputación en el exterior y que pierden contratos, pierden certificaciones o que ponen on hold la exportación que van a hacer. También somos exportadores pequeños. Hace poco estábamos oyendo de una empresa que duró alrededor de 30 días tratando de sacar un contenedor y era su primera exportación a China. ¿Qué pasa si eso se contamina? Y de ahí el impacto que se genera dentro del exportador. Se pierden productos, se inflan precios, se desinflan los precios. Una persona que no compite en la misma plataforma que otro tira el producto y el costo abajo. Nosotros como sector tenemos que luchar por la competitividad del sector y muchas veces esa competitividad es específicamente los gastos acumulados que el sector tiene que incurrir para poder proteger sus mercancías. Directamente sí tenemos muchísimos reportes de exportadores que se sienten afligidos, que buscan en las autoridades que trabajan muy de la mano con ellos y que poco a poco nos integramos en todas esas soluciones que tenemos que realizar como país. Un tema importantísimo, el de los escáneres, no es el único, es el que usualmente hablamos más. Necesitamos escáneres en todos los puertos de entrada y de salida. Necesitamos escanear las importaciones y las exportaciones. Entonces son muchas pequeñas cosas que en coordinación con el gobierno tenemos que realizar para el bien de la competitividad del sector, para lo que decían ahora, para poder disminuir los costos y nuevamente proteger la imagen, no solamente del exportador que es uno, sino la imagen país. Obviamente, y todos ustedes saben, esto es un negocio. Si nosotros vamos a un restaurante y no nos gustó algo, no volvemos al restaurante. Si hay un problema, no volvemos a ir. Es lo mismo con el comprador externo. Si nosotros tenemos que mitigar, porque no es un problema que podamos desvanecer, quitarlo del todo, pero tenemos que proteger dentro de toda la cadena de esto para el productor. Claro, quisiera preguntarle al señor viceministro en el caso específico del robo de contenedores, ¿qué otras acciones, sobre todo preventivas, cuáles están realizando en este momento, cuán efectivas son y cuáles otras se podrían hacer? Bueno, muy buenas tardes. El tema del robo de contenedores es muy amplio. Ya lo mencionó don Walter ahora muy bien, el tema del tráfico de drogas. Pero también tenemos delitos fiscales, tenemos asaltos, tenemos robo de mercadería. O sea, es una gama de delitos que se dan bajo el seno del robo de un contenedor. A partir de ahí se generan una serie de situaciones de robo de la mercadería, que la venden a la mafia china, que la sacan del país, etc. O sea, es un delito un poco complejo, mas sin embargo, bajo el concepto que mencionaban ahora de encadenamiento, que es una palabra que calza muy bien dentro de todo el proceso de aseguramiento de la mercadería, de aseguramiento de las exportaciones y de la integridad operativa conjunta, nos puede ayudar bastante. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública en el tema de prevención? Desde hace tiempo venimos trabajando con la Cámara, reuniéndonos, haciendo evaluaciones, dándoles recomendaciones, consejos de cómo minimizar los riesgos que se están presentando.
Acordémonos, si bien lo dijeron ahora, que el riesgo de un contenedor inicia desde el momento en que se pide un contenedor hacia una empresa. La revisión del contenedor, como bien lo mencionaba el compañero de PCD, la revisión del chofer, la revisión de la carga, el control de la carga mediante sistemas de seguridad que garanticen que lo que se está cargando es lo que va a llegar al muelle, los marchamos, la ruta, las paradas, ¿sí? Eso es algo muy importante porque muchos choferes dicen que paran a tomar café y es en ese momento donde descontaminan la carga. Llevar un monitoreo constante de todo ese tipo de información hasta llegar al puerto, y una vez en el puerto, los responsables del tema del puerto, llámese Caldera o llámese APM, lo propio que les corresponde. Esto es un tema encadenado, integral, y en donde todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra gran participación para poder hacer esos eslabones que van a ir dando al encadenamiento y el resultado efectivo de una operación. Estamos trabajando, como bien lo decía el señor Ortiz, en fortalecer el tema de la comunicación a nivel de la Ruta 32. Evidentemente hay zonas, y bastantes, en donde la cobertura celular es nula. Estamos con un proyecto, una propuesta hacia el ICE para ver la posibilidad de que podamos tener una mayor cobertura en toda esa zona, de modo que tengamos una comunicación más rápida y más efectiva ante las respuestas que pueda dar la policía. Estamos trabajando lo mencionaba también, en el tema de la famosa línea caliente, un teléfono que esté direccionado directamente al centro de comunicaciones de la policía, en donde todos sepan que en el momento en que llamen va a haber una persona que les va a atender y les va a mandar el recurso necesario a donde se requiera. ¿Existe esa línea, señor viceministro, o se está trabajando y cuán cerca está de que eso sea realidad? Bueno, nosotros en este momento lo estamos manejando vía chat. Nosotros recibimos vía chat todos los contenedores que salen de los diferentes predios. Inmediatamente la central de comunicaciones toma nota, alerta a las regiones para estar pendientes de los resultados de que esos contenedores que salieron lleguen a su destino. Esa es una primera medida. Ahí estamos tomando constantemente el pulso del movimiento de contenedores, si hubo un accidente, si hubo un robo, etcétera. Por ejemplo, hoy anoche a las 11:30 de la mañana se robaron un contenedor saliendo de APM Terminal. Inmediatamente se alertó, una vez que llegó al chat, se alertó a la policía para la operación. Y en el tema de la línea caliente, yo creo que eso no creo que sea más de un mes que podamos tener una comunicación directa con cada uno de ustedes para poder recibirles esa información. Pero no nos estamos quedando ahí. Estamos trabajando también, y junto con el ICD, en un proyecto en un programa de control de contenedores que ya está instalado en APM y que está próximo a inaugurarse, o ya se inauguró, no estoy claro, no, todavía no, pero ya está próximo a inaugurarse. Es un sistema de control de contenedores que nos va a permitir una línea de comunicación constante desde que un contenedor sale de un puerto hasta que llega a su destino. Todo esto suma a todos los procesos preventivos que estamos haciendo. Otro punto muy importante, se los mencioné en la mañana, es el proyecto de bloqueadores de señales. Muchos de ustedes saben que muchos de los asaltos a contenedores, en el momento que los asaltan, le ponen un dispositivo en el dash o en el carro para bloquear todas las señales de GPS o de dispositivos celulares que hayan en el vehículo o que porte el chofer. Ya presentamos, perdón. Sí, sobre ese tema específico, tenía la consulta, ¿cómo se está coordinando con el ICE y si hay realmente voluntad gubernamental y municipal? Porque entiendo que en puntos como la Ruta 32 y el cruce de Río Frío, está el reto de que mejorar esa señal implica poner torres en sitios que son parques nacionales, por ejemplo. ¿Cuán cerca está de que eso sea realidad? Bueno, en esto lo que hemos estado haciendo es hablando con algunas municipalidades para que nos permitan utilizar los sistemas de postería que ellos tienen en las comunidades. Vamos a ver, esto no es fácil. Aquí hay que poner de acuerdo a un montón de gente y el ICE está en la mejor disposición de apoyar este tipo de proyectos y en eso estamos. Bajo esa línea estamos trabajando. Cristian, quería ampliar un poquito con usted porque entiendo, digamos, que todas estas iniciativas están avanzando, pero, por ejemplo, entiendo que una de las terminales portuarias solo hay un escáner y tiene ya varios meses de no funcionar. ¿Cómo afecta eso? Y también quisiera la opinión de don Walter Espinosa sobre estos mecanismos que están ahí, pero si no funcionan, ¿qué pasa?
Cristian, y luego sigo con don Walter. Creo que todos los exportadores que están acá y lo que quieren es seguridad dentro de sus mercancías. El escáner brinda seguridad. Sí, desde hace meses se reportó que no estaba siendo utilizado y también nos indicaron que iban a incluir otro para antes de finales de año. Es un riesgo adicional que corremos no tener el escáner funcionando. Don Walter. El tema del escáner genera confianza, genera seguridad y además efectividad. Nosotros como país tenemos que exigir a las empresas que obtienen una concesión que cumplan con los cánones que están establecidos en los contratos. Y esto es un tema del Poder Ejecutivo en el que también las cámaras tienen que tener incidencia y hacer presión. No puede ser posible que nosotros expongamos a las empresas que hacen exportación, a las que generan trabajo, a las que permiten la manutención de una enorme cantidad de familias, simplemente porque un aparato no está funcionando y no hay interés o voluntad de repararlo o de adquirir otro o de cumplir con las circunstancias contractuales que se plantearon desde el momento en que se hizo la concesión. Yo creo que este tema que ahora yo les decía de la prevención y de unión tiene que visualizarse también como unión e impacto y presión. Si nosotros vemos que hay algo que no se está funcionando, pues tenemos que decirlo, manifestarlo, señalarlo y pedir que intervenga a quien le corresponde, que en este caso es quien da la concesión o a quien le corresponde la vigilancia. Pero evidentemente estamos quedando desprotegidos. Como un país como el nuestro no tiene un escáner que le brinde confianza a las empresas. Eso es realmente inaudito. Y obviamente aspectos como ese van minando la credibilidad del país. Poco a poco se va desmoronando. Y nosotros tenemos que más bien construir, no permitir que se vaya cayendo. Y si las empresas lo están haciendo bien, pues si detectamos una falencia, legítimamente podemos reclamar e insistir, porque eso es parte de la certificación de calidad que tiene el producto que sale de nuestro país y en el que intervienen las navieras, empresas de seguridad y cámaras de transporte. A mí me parece que más allá, digamos, de la aplicación de la ley penal o lo que hace el OIJ, que es investigar, hay otros aspectos como esos en los que nosotros no podemos buscar acuerdos, porque esto es un asunto que realmente a mí me parece que no es conveniente. Claro, en el tema de ley penal usted dijo que ese era, digamos, un tema, pero es un tema grande, porque se habla mucho de todo el trabajo que hace el Ministerio de Seguridad Pública, hay trabajo de investigación de ustedes, hay operativos, hay detenciones, pero ¿qué pasa con las judicializaciones? ¿Son suficientes? Vemos muchas veces en los titulares que años después esas mafias que salieron en las fotos y demás salen sobreseídas o los casos simplemente se pierden en años. ¿Qué pasa con la judicialización? Porque ahí hay otro punto débil. Sí. El OIJ interviene en el ámbito de la investigación. Respecto del otro tema, pues yo les puedo dar mi opinión. Sí, eso queremos. ¿Cómo lo ve usted? Porque ustedes trabajan mucho, hacen esas investigaciones. ¿Cómo se sienten ustedes con los resultados de judicialización? En el ámbito de tráfico de drogas, el país es relativamente eficiente en la judicialización de los casos, porque usualmente las personas que están vinculadas con los grupos quedan detenidas. Y eso genera una presión para el sistema de administración de justicia de tratar de resolver los casos, porque si no las presiones preventivas se vencen. Entonces, en ese tema, y sobre todo cuando son estructuras criminales, generalmente van a juicio en rangos cortos. Si hablamos de otro tipo de temática, como es, digamos, el robo de contenedores, ahí la circunstancia cambia, porque el impacto que se percibe, o digamos, la visualización de lo que afecta a la población es menor. Yo conversaba en muchas oportunidades con don Francisco y con los compañeros de la Cámara de Transportes que este es un delito que a veces no tiene víctima porque el seguro cubre y entonces de pronto como que la gente no tiene la misma presión o la misma preocupación. Pero no se visualiza que esto afecta la sana competencia, que genera espacios de ilegalidad y que adicionalmente afecta el pago de tributos, porque toda esta mercadería ingresa al ámbito de lo ilegal, se vende con precios reducidos, se vende de manera ilegítima y va generando además esa cultura de ilegalidad que es lo contrapuesto a lo que nosotros tenemos que construir. Obviamente el sistema de administración de justicia de Costa Rica no es el mejor, no es perfecto, es perfectible,
tiene que avanzar mucho en el camino de la resolución de conflictos, no solo en el ámbito penal. Yo no me imagino en el área comercial, ¿verdad? Y lo que vivirán quienes tienen negocios, ¿verdad? Porque la situación no es de pronto la más conveniente. En el ámbito de lo penal, como le digo, en el tema de tráfico de drogas, nosotros vemos que la cosa va bastante bien. En otro tipo de delitos, pues a veces es un poco difícil, y esto es una realidad que no solo es costarricense, sino regional y diría yo casi que mundial, ¿verdad? ¿Ustedes están satisfechos con la respuesta que tienen con la Fiscalía y con la elevación a juicios de estos casos específicos? Hablamos de robo de contenedores y contaminación de carga con droga. Como le decía, no puedo dar una respuesta unívoca. En el tema de drogas ya hay, digamos, una estructura de trabajo establecida e incluso a nivel de Fiscalía para efectos de que los casos avancen con más rapidez. En el otro tipo de tema, nosotros hacemos mucha presión, pero a veces no logramos obtener el resultado. Recientemente hicimos un caso, bueno, que surgió como consecuencia de interacciones que hicimos con Canatrans, implicó aproximadamente 40 allanamientos, más de 40 detenidos, la visualización de la estructura, los flujos comerciales, la manera como se lavaba el dinero, y al final de cuentas eso es un caso en el que no hubo decreto de prisión preventiva, entonces probablemente se va a quedar para mucho tiempo antes de que se resuelva. Recuerdo uno que también trabajamos en el 2019 con Canatrans, que era de un sujeto que le decían casito, y me acuerdo porque es una palabra que se identifica mucho con la palabra caso, ¿verdad? Y todavía estamos esperando que haya resolución del asunto. Obviamente nosotros como policías tenemos interés, presionamos, conversamos, pedimos, pero hay independencia judicial y más allá, digamos, de esa cortesía o de ese acercamiento y de esa petición, pues nosotros tenemos limitaciones de naturaleza legal que nos impiden hacer más. Si pudiéramos, tengan seguridad que trataríamos de dar un espaldarazo, un empujón a esos temas, pero para nuestra mala fortuna tenemos un valladar que no podemos superar. Claro. Don Germán, quisiera preguntarle, don Walter ahora mencionaba, digamos, el enorme riesgo que es que el escáner que existe no esté funcionando, pero entiendo que cuando estaba también, al ser solo uno, pues generaba presas, filas, y entonces es un problema de seguridad o un problema de eficiencia, porque a veces un barco tiene que esperarse mucho. ¿Cómo poder solucionar esas dos problemáticas que impactan de todas formas al sector? Yo creo que es un problema complejo. No solamente podemos hablar que es una situación de eficiencia, sino que también es una situación de costos. Los compañeros transportistas han tenido que quedarse no horas, en algunas ocasiones incluso hasta días, esperando poder tener su turno para poder pues, pasar por el escáner un contenedor. Esto es una situación que no solamente tiene que ver con una situación de eficiencia. APM, para mencionar una de las infraestructuras portuarias que tenemos, pues ha venido a solucionar algunos aspectos que anteriormente pues veíamos que eran deficitorios para nosotros, pero también ha traído una serie de complicaciones que no solamente van por el asunto del escáner. Por supuesto, el escáner en este momento nos está dando a nosotros una situación que al final de cuentas nosotros no teníamos un solo escáner en el país. Y el comercio internacional nunca se paralizó como tal. Pero hoy podríamos estar utilizando un recurso que nos puede dar alguna seguridad para que nuestras cargas y nuestra razón de ser de nuestro trabajo pueda terminar o por lo menos concluir, continuar su camino con la seguridad de que lo que va dentro de esos contenedores es realmente lo que nosotros queremos que vaya. Lo único que tenemos en este momento simplemente es un aspecto que anteriormente no lo teníamos y que otra vez no lo volvemos a tener precisamente por ineficiencia, por falta de planificación, porque un escáner, yo no sé si alguien pudo en algún momento dado medir el impacto del comercio internacional que Costa Rica representa para los países y los mercados en los que estamos, porque un escáner tampoco es suficiente. Un escáner en sí es como toda máquina, en algún momento dado se va a desgastar y se va a dañar. Y entonces cada cierto tiempo vamos a tener esta misma situación. Entonces nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es que Costa Rica tiene que pensar un poquito más en grande.
que las eficiencias o las ineficiencias no solamente van por el tener un escáner o no, sino que van incluso por esa mentalidad que primeramente que tenemos que tener bien claro es la que va a proyectar hacia el futuro, porque esa prevención, vamos a decir, adelantarnos a las situaciones, pues va a hacer que nosotros podamos tener un mejor marco en el mundo, y ni siquiera, ni se diga en el problema que hoy, o en la situación que hoy estamos analizando, como puede ser las contaminaciones a las cargas nuestras. Entonces, no es únicamente una situación de eficiencia. Posiblemente lo más sencillo es llegar y decir, nunca tuvimos escáner, no lo sigamos teniendo. Y el comercio va a continuar. Pero además de eso, tenemos que mantener esa imagen que tenemos nosotros y prepararnos hacia un futuro. Es una situación de planificación. Claro. Para Cadexco, que es la cámara que representa al sector exportador, ¿qué trabajo hacen ustedes para proteger las exportaciones costarricenses, dado que en este momento es sin duda un problema de riesgo reputacional país cuando esa contaminación se da en la carga que ustedes están moviendo fuera? Bueno, vamos a ver. Sí es un trabajo coordinado entre diferentes entes. Nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, donde estas situaciones se ven, ¿verdad? Y se trabajan con acciones muy concretas. Adicionalmente, hemos tenido algún seguimiento y alguna coordinación con PCD, quien muy amablemente nos ha colaborado en varios aspectos para socializar formas de mitigar el problema. Dentro de la Cámara, además de exportadores, también tenemos servicios de apoyo y muchas de empresas de seguridad están con nosotros y mensualmente brindan capacitaciones sobre cómo proteger las mercancías. Es un trabajo en conjunto privado y público. Y algo muy importante es que así tenemos que abordar el problema. Claro. Don Otto, de la Cámara Nacional de Transportistas. Yo escuchaba en una de las exposiciones esta mañana que esos contenedores que se roban a veces en 15, 20 minutos ya están destazados y quedan por ahí. ¿Sienten ustedes que se está persiguiendo toda la logística y distribución de esos productos porque llegan a los supermercados o a dónde están llegando? ¿Qué pasa con ese producto? Y después de su respuesta quiero preguntarle al señor viceministro si las autoridades están persiguiendo eso también. Don Otto. Bien. Con el tema de robo de contenedores, hace muchos años al OIJ le fuimos a tocar la puerta. Con el tema de contaminación de carga, a la PCD le abrimos las puertas. Y eso, pienso que esa comunicación tan transparente ha sido el éxito de algunas gestiones. Yo creo que lo más grave del robo de contenedores es el fin. O sea, nadie se va a robar un contenedor si no tiene dónde distribuirlo. Lo agravante no es el actor que se involucra en el asalto. Ese grupo es completamente reemplazable. Donde se deben enfocar todos los esfuerzos es en esas organizaciones que tienen esa capacidad de distribución a tal magnitud para desaparecer un contenedor de un día para otro, generando este comercio informal y generando una actividad comercial paralela que trabaja en desigualdad de condiciones, afectando a los transportistas que trabajan a cabalidad, a los importadores y exportadores que trabajan a cabalidad y porque tienen competencia que viven de otros ingresos completamente ilícitos. Entonces yo creo que por supuesto la prevención, el tema de contenedores es en lo que trabajamos. Hay mucho trabajo que hacer. Siempre habrá más un tema de presupuesto, pero yo creo que es enfocar todo ese esfuerzo ante las organizaciones que tienen la capacidad de distribuir la carga y velar realmente a nivel procesal para ver qué pasa con esos casos y en dónde van a dar esas personas que después de tan buena labor o después de labores de tanto tiempo de trabajo arduo son capturadas y al tiempo notamos a la luz pública que son liberadas. Entonces yo creo que eso es donde se debe concentrar toda la energía para ver quiénes son esas organizaciones con esa capacidad de distribución tan amplia que hay en Costa Rica. Señor viceministro, ¿qué se hace para seguir esas organizaciones? Porque sí cuesta creer que una movilización de ese tipo, eso se está vendiendo en supermercados, en tiendas, en la internet. ¿Tienen cómo perseguirlos? Como bien lo mencionan,
El robo de un contenedor para desaparecer una carga no dura más de 20, 30 minutos. Recientemente tengo la experiencia ahí en Barranca de un contenedor de arroz con 22 millones de arroz, que en menos de 25 minutos lo descargaron en camioncitos pequeños que se van a nivel nacional a súper de chinos, a comercio pequeño y demás a vender. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, dentro de la mesa operacional de trabajo que nosotros tenemos, en donde están representadas todas las instituciones y la Fiscalía, que es importante mencionarlo, direccionamos toda esta información para que se atiendan a través de mega operativos en conjunto con varias instituciones y la Policía Fiscal, todos aquellos negocios sospechosos en donde se llega y ustedes ven 2 cajas de leche por 500 pesos. Dicen, qué raro, ¿por qué tan barato? 2 paquetes de arroz con un rollo de papel higiénico en 1,000 pesos. Entonces, todo eso se direcciona a la mesa de trabajo y se operativiza en sitio para determinar a nivel de facturas y demás la procedencia de esos productos. No es la primera vez que hemos decomisado licores y gran cantidad de mercadería en supermercados chinos, porque ahí generalmente donde los van a meter. ¿Hace falta un componente de educación al consumidor? Lo pregunto porque evidentemente estas mercancías llegan a precios más bajos y en momentos de una contracción económica como la que tenemos, pues muchos tienen la excusa de eso es más barato y lo compro más barato. Sí, evidentemente, a todas luces el razonamiento ante esa situación es evidente. Sin embargo, también seamos honestos, el país está en una situación económica muy difícil y cuando a una persona le ponen 2 bolsas de arroz y un paquete de 6 rollos de papel higiénico en 1,200 colones, dice, no, aprovecho y me lo llevo. Pero sí es necesario culturizar a la sociedad para ver ese tipo de incidencia. Quiero preguntarle a don Germán, uno de los expertos internacionales decía esta mañana que el mundo y nosotros en particular nos estamos enfrentando a un nuevo narcotráfico y él hablaba de escenarios diferentes, por ejemplo, cosas como el regreso de los talibanes al poder, cómo podría esto reactivar ciertas rutas de tráfico de drogas, el tema de las mafias europeas, cómo han cambiado su modus operandi y en general la sofisticación. Y él hablaba del reto que tenía esto para múltiples sectores y mencionó las navieras en particular. ¿Cómo está viendo esto las navieras que operan en el país? Sí, una de las cosas que pude escuchar hoy en la mañana también es la adaptación del cambio de modelo del negocio del narcotráfico, en donde antes se producía y se movía por el mismo productor, que hoy en día incluso ya lo están más bien comercializando, es decir, el narcotráfico es un negocio y es un negocio que definitivamente como al negocio al que pertenecemos todos los que aquí estamos concurriendo a este congreso, pues se tiene que adaptar todos los días del mundo. Todos los días tenemos que hacer cosas nuevas para poder penetrar mejor y más en los mercados en los que nosotros estamos. Definitivamente escuchar a expositores españoles o expositores belgas, o escuchar organizaciones a nivel internacional como departamentos de la ONU o todo lo demás, pues nos dice a nosotros que el mundo entero ya se está dando cuenta de que hay definitivamente un solo negocio en todo esto, que es el narcotráfico. No importa ahora si era de un país suramericano o de otro país sudamericano o es de un país norteamericano, ahora es una situación a nivel global. Todavía siento que nosotros a nivel nacional tenemos que alinear muchas estrategias que no hemos logrado todavía. Cuanti más va a costar que a nivel internacional, porque yo no puedo, ni ninguno de los compañeros que están aquí en el panel, pueden afectar países como Afganistán o la mafia europea, pero sí en el entendido de que poco a poco los países, las naciones, tenemos que darnos cuenta de que estamos cada vez más en un mundo globalizado con los problemas comunes, como por ejemplo el narcotráfico. Y en los intentos que los gobiernos, como el nuestro, pueda hacer para poder lograr que todos los países estén alineados en una sola estrategia, pues es lo mejor. Pero todavía no estamos en ese canal y tenemos que ir poco a poco hacia ese canal. La pandemia en alguna medida siento que ha venido a colaborar
y de darnos una conciencia de que a todos nos está pasando el mismo flagelo y que todos tenemos que estar exactamente metidos dentro de la misma situación para acabar con esto. Creo que teníamos un flagelo antes de la pandemia que se llamaba narcotráfico y que tenemos que empezar definitivamente a pensar en una forma más globalizada. Sé que la policía a nivel internacional está haciendo lo suyo, sé que ellos han hecho lo suyo, sé que hay una muy buena articulación, pero esto va más rápido a veces de los esfuerzos que hoy estamos haciendo. Señor viceministro. Sí, lo que decía el compañero. Nosotros hemos visualizado la incidencia delictiva por delito individual, narcotráfico, robo, defraudación fiscal y demás, pero no estamos aún preparados, y ahí me perdona don Walter, legalmente para poder atender el crimen organizado internacional. Nosotros somos una parte de esa red de crimen organizado y debemos de fortalecer las unidades de crimen organizado de este país. Hay que fortalecerlas, hay que dotarlas de tecnología, de recursos, de personal, y no lo estamos haciendo. Claro, y es aún un reto mayor con un problema fiscal como el que tenemos. Don Walter, decía uno de los expertos esta mañana que los carteles del narcotráfico, estas mafias organizadas internacionales, trabajan sobre escenarios posibles, es decir, son proactivos, y que la policía en general en el mundo trabaja sobre escenarios reales, es decir, que son reactivos. ¿Cómo se está moviendo? Él habló hoy de que había que invertir el triángulo de jerarquía de los controles para que las barreras blandas estuvieran en la base y no en la cúspide. ¿Cómo se está avanzando hacia ese cambio, considerando sobre todo que esas mafias tienen infinitamente mayores recursos que las policías en el mundo? Y también me lleva a preguntarlo cómo trabaja el país. Tuvimos en la mañana uno de los expositores que hablaba de estos organismos con Naciones Unidas, cómo trabaja el país con organismos internacionales en el combate de estos flagelos. La globalización, la mejora en las comunicaciones, la eficiencia en el manejo de los tiempos, la cercanía negocial, y todos los aspectos positivos que puede tener la modernidad son muy útiles y necesarios para la actividad empresarial lícita, pero igualmente son aprovechados por las estructuras criminales, que en el fondo son empresas, para maximizar sus ganancias y para obtener más y mayores réditos. Las estructuras criminales tienen la ventaja sobre las organizaciones policiales de carácter formal, que no tienen los obstáculos ni las ataduras de naturaleza legal, no están sometidos a procesos burocráticos, no tienen que licitar para adquirir bienes, tienen presupuestos inconmensurables y tienen posibilidades de decisión que ni siquiera podemos nosotros imaginar en el ámbito de lo público, y yo creo que tampoco en las empresas privadas de carácter lícito, porque hay sistemas de control, sistemas de evaluación y sistemas de fiscalización. Un cartel como el de Sinaloa puede tomar decisiones inmediatas y de ejecución absoluta y sin oposición. En las estructuras formales eso no es posible. Y eso sucede en Costa Rica y sucede en el resto del mundo. El tema del enfrentamiento al narcotráfico es una circunstancia que nos pone a todas las organizaciones que trabajamos en el ámbito de lo represivo en una circunstancia de problema y en una situación difícil de enfrentar, en el claro entendido de que nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos de un ordenamiento, además construir casos que una vez que se lleven ante los estrados judiciales hayan respetado las garantías fundamentales para que sean útiles y para que la policía sirva, porque nosotros tampoco somos una policía de venganza, ni tampoco somos vengadores de la justicia. Nosotros somos un grupo de trabajo a quien el Estado designó para realizar investigaciones que luego puedan ser dirimidas en tribunales de justicia. Y esta circunstancia pues es real, es vivencial y es clara. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, claro, nosotros trabajamos con ONU, trabajamos con Naciones, con Interpol, trabajamos con policías europeas, con policías latinoamericanas,
pero el problema es el mismo y es muy semejante el tema de resultados. Más bien en el ámbito costarricense, nosotros somos vistos con muy buenos ojos por dos razones fundamentales. Primero, porque se ha elevado el nivel de incautación de manera absolutamente representativa. Y esto es una buena noticia, pero es una mala noticia al mismo tiempo. Y lo segundo, porque a nivel regional, las policías costarricenses son las únicas que abordan estructuras y que tienen como cometido tratar de destruir esas construcciones que se han establecido en nuestro país y que funcionan a nivel regional. Nosotros no tenemos impacto en otros territorios, sabemos que cuando hacemos operaciones en nuestro país son segmentarias, tratamos de compartir con otros países, los invitamos a hacer operaciones conjuntas, igual que ellos nos invitan a nosotros, pero la cosa no es tan sencilla porque cada país tiene su sistema de reglas, cada país tiene su ordenamiento jurídico y cada país quiere que se los respeten. Nosotros tenemos que adquirir una conciencia plena. Las convenciones internacionales son muy útiles, sirven como baremos o como patrones de comportamiento, pero a la hora de las realidades, cada país es el que enfrenta su problema. Y nosotros tenemos que ver cómo solucionamos la cosa acá. Ustedes pueden ver que el nivel de incautación que nosotros tenemos superan muchísimo a México, a Honduras, Guatemala, Honduras y a El Salvador, a todos juntos. El único país que incauta más que Costa Rica clorhidrato de cocaína en el mundo es Panamá, por razones obvias, porque está más cerca de los países productores. Y también Colombia, porque ahí es donde se está produciendo la mayor cantidad de este producto. La realidad es dura y es difícil. Y aquí hay un problema además. ¿Cuánto está dispuesto el Estado costarricense a darle a las policías para que trabajen? ¿Quién va a pagar esos tributos? En este clima de crisis fiscal en la que nosotros no podemos ni reponer a un conserje que se enferma, tenemos posibilidades objetivas y razonables de combatir en el ámbito de la represión a esas organizaciones, con presupuestos como el del OIJ, en el que el 89, o creo que casi con el 90% es para pagar salarios, nosotros para invertir en tecnología, y además nosotros atendemos temas médicos y temas científicos, lo que tenemos es un 10% del presupuesto. Ni una sola de las cargas que se encuentran en allá podríamos nosotros comprarla con el presupuesto del OIJ. Se los digo para que ustedes hagan la comparación y porque en realidad yo creo que no se ha visualizado de manera adecuada qué es lo que está pasando en el país y a qué nos exponemos. Con el paso de los años las circunstancias tienden a ser más gravosas y creo que todos lo percibimos. Y esto no es un tema nada más de sentimiento, es de realidad. Aumento de homicidios, aumento de incautaciones, más decomisos de armas de fuego, más presencia de organizaciones criminales en nuestro país. Esto es un sueño, ¿no? Es real. Y ustedes lo viven, lo sufren y lo sienten. ¿Cuál es la disposición del Estado para atacarlo de manera directa y agresiva? No es, digamos, lo que a mí me gustaría o la firmeza que de pronto se requiere. Y yo creo que en ese camino estamos, seguiremos insistiendo, y esto es una oportunidad de conversar sobre el asunto. De pronto, sin ambajes, porque la realidad es clara y la población tiene que enterarse de qué es lo que está pasando. Esto no es un juego y como les decía, la democracia se pone en peligro y si de algo nos preciamos nosotros es que estamos cumpliendo 200 años de ser independientes y una enorme cantidad de años de tener un régimen democrático del que nos sentimos orgullosos. ¿Cuál es el principal enemigo en este momento? Varios, pero uno de ellos es el narcotráfico y a la par la corrupción que este genera y la violencia que se produce. Yo pienso que esto es una cuestión de poner las barbas en remojo. Yo sé que esto no es solo de narcotráfico, es más de cámaras de transportes, pero ya que me dieron la oportunidad de conversar, pues ya dije algunas cosas. Es una buena tribuna para decirlo. Tengo una consulta para el señor viceministro. Me dicen, hay una duda, si el narcotráfico lo fomenta el que compra, en este sentido, si detectan un contenedor contaminado en un puerto tico, ¿por qué no dejarlo seguir a su ruta, avisar a las autoridades de destino y que esas monitoreen ahí quién va a comprar esa carga? Para que las cosas no mueran solo en el puerto tico, sino
seguir a toda la cadena. Bueno, ese es un trabajo que se hace normalmente a nivel no solo terrestre, sino a nivel marítimo. La Policía de Control de Drogas, cuando hay operaciones internacionales, coordina de esta manera. Es más, lo hemos hecho recientemente con el puerto, con Hamburgo fue, o Ámsterdam, no recuerdo, donde se llevó una carga controlada para detener una organización que estaba allá. Pero sí lo hacemos. Y otra consulta que me hacen aquí, antes que hablamos de la ruta 32 y la mayor cobertura, dice que, bueno, que quisieran saber si hay un plazo de compromiso, porque ahí no todo está bajo control, que los GPS no funcionan porque no hay cobertura, pero que sienten una enorme lentitud en los procesos y que siempre estamos negociando y ya casi viene, pero que nunca llega. Vea, yo les voy a decir algo con todo respeto. Yo les invitaría a esa persona que dice eso, que trabaja en el sector público, para que se dé cuenta lo lento y lo burocrático que son los procesos dentro del sector público. Créanme que estamos haciendo a nivel de una comisión del ministerio un gran esfuerzo para poder sacar esto adelante. Esperamos lo más pronto posible, pero aquí muchas veces está el país de no se puede y todo eso nos frena y nos frena y nos frena. Entonces tenemos que ir muy finos, con mucho detalle para poder sacar esto adelante. Cristian, quería consultarle desde la perspectiva de los exportadores, ¿cómo los afectan en términos de ya no solo competitividad, sino imagen frente a sus compradores o los compradores de sus agremiados? Casos tan frecuentes como estos últimos que hemos visto cuando ya esa carga llega allá y entonces empieza a tener nuestro país esa etiqueta o esa tacha encima. Sí, claro. Básicamente se afecta directamente a los posibles compradores, no solamente la economía de lo que hay, sino de lo que viene, ¿verdad? Nada, si se promociona que el país permite este tipo de acciones, básicamente vamos a disminuir la cantidad de compradores a nivel internacional. Y cuando muchos de ustedes visitan ferias, se va a tachar como un país que no tiene las medidas adecuadas, por ejemplo, en el tema, digamos, del escáner, y estamos bloqueando futuros negocios. Y esos son futuros trabajos y eso es un golpe para el exportador y para todo el sector, y para Costa Rica, al final de cuentas. Claro, en el caso de ustedes a veces afecta incluso el flujo de caja cuando las cargas se quedan ahí paralizadas y pueden incluso llegar a afectar en términos de contracción de la compañía de cara al empleo. Sí, claro, porque también afectan lo que es certificaciones, el flujo normal de lo que es la mercancía, el flujo de caja, ¿verdad? Y obviamente en las empresas más pequeñas exportadoras es inclusive mayor. Una de las solicitudes que hemos hecho es que cuando haya este tipo de incautaciones no se muestre la marca de la compañía, porque ellos no son las personas que están haciendo este tipo de negocios, sino más bien son víctimas de un sector que, como bien lo han explicado, maneja mucho dinero. Don Otto, otra pregunta que me ingresó por acá por el chat es si invierten suficiente las empresas privadas en la prevención de estas situaciones. Hablamos del caso específico de robo de contenedores. ¿Me repite, por favor? Si están invirtiendo las empresas privadas, más allá de solo esperar que las autoridades y que el aparato judicial haga algo, ¿están invirtiendo lo suficiente? ¿Deberían invertir más? Vamos a ver. Yo creo que la situación no hubiera tenido alguna mejora si no existiera algún tipo de inversión de parte de la empresa privada, o mucha inversión, porque nosotros tenemos que darle apoyo y darle insumos a las autoridades para que puedan hacer su trabajo ante las limitaciones que todos tenemos claro que de presupuesto y otras situaciones se tienen que enfrentar constantemente. Sí, claro que hay inversión y por supuesto que se requiere más inversión todavía. Lo que pasa es que ¿quién va a hacer esa inversión? ¿Y a qué nos referimos con empresas privadas? Los transportistas somos empresas privadas, pero no podemos asumir toda la inversión y no podemos echarnos como el Atlas, el mundo encima, para ver cómo resolvemos el asunto y el problema del robo de contenedores. Hacemos nuestra gestión, como decía el señor viceministro, gestión todo el tiempo. Y casi todas las gestiones que nosotros hacemos es con entidades del gobierno y con entidades públicas, y son dificilísimas. Y nuestros afiliados nos dicen, ¿qué está haciendo la Cámara? Trabajar constantemente ante semejantes limitaciones, ante semejantes dificultades y ante semejantes trabas burocráticas. Pero claro que sí falta mucho por hacer. Nosotros desde el sector transporte hacemos enormes esfuerzos, tenemos sistemas de localización, tenemos planes logísticos internos entre las empresas, sacrificamos rotación, sacrificamos rendimiento, sacrificamos productividad. El puerto de Limón
hace unos años generaba una rotación de un viaje a San José diario. El puerto de Caldera, antes de que entrara en la crítica situación que está hoy día de productividad y operatividad por situaciones ajenas a todos, generaba una rotación de 2 viajes diarios. Esto solo por temas de seguridad está completamente interrumpido. Usted a Limón no puede viajar de noche, punto. Simplemente usted hace a Limón 3 viajes por semana en el mejor de los escenarios y lo combina con exportaciones. Y eso es ruinoso para el sector transporte. O sea, ¿qué más le pedimos al sector? ¿Qué más esfuerzo y qué más sacrificio requieren? Porque también tenemos una cuota tarifaria que enfrentar. No cobramos lo que queremos, no tenemos concesiones. Estamos en un mercado y estamos en una competencia abierta. Pero nosotros creemos que así como muchos de los importadores y exportadores responsables nos dan la mano y nos dicen hagamos cosas juntas porque no debemos permitir que nos roben la carga. Se contrata seguridad, se contratan protocolos, se contratan dispositivos electrónicos. Es parte de las soluciones que nos pueden llevar a buen futuro. Claro. Don Germán, desde el sector naviero, ¿invierte suficiente en seguridad o tal vez para dimensionar qué porcentaje de su operación se dedica a invertir en temas de prevención para estos temas? Sí, claro. Yo creo que el sector naviero está haciendo todos los esfuerzos que se tienen que dar. Sin embargo, también esa inversión en algún momento dado tiene que ser trasladada al usuario final. Al final de cuentas, hemos tenido algunos cargos que tengamos que pasarle a nuestros clientes como tal, y como tal se convierte también en un factor competitivo, incluso entre nosotros mismos, y con un mercado que cada vez también necesita bajar sus costos, necesita cada día ser más eficiente. Toda inversión que podamos hacer a nivel de seguridad la hemos tenido que hacer, no solamente en nuestro país, porque esto no es un tema solamente de Costa Rica. Desde el 911, desde septiembre 11 del 2002, si no me equivoco de la fecha, incluso a nivel internacional hemos tenido que utilizar más y más recursos para la seguridad en el mundo. Entonces, no solamente nos suscribimos al ámbito nacional, tenemos que pensar un poco más allá de las fronteras para este tema de seguridad, pero al final de cuentas, igualmente se convierte, como a ustedes lo saben muy bien, eso tarde o temprano repercute en los bolsillos de cada uno de los que estamos aquí. Por ejemplo, en el caso particular de la naviera a la que yo represento, ya no solamente la Cámara, sino la naviera que yo represento, para nosotros estas oportunidades de poder conversar acerca de este flagelo es importante, y hemos aportado un dinero para que algunos de nuestros clientes que no tenían los recursos para participar en este congreso, hoy están participando desde sus oficinas en vía virtual, y ha sido porque nosotros hemos invertido en eso. Entonces, lo hacemos, cada quien lo hace en la forma individual, pero también tenemos que entender de que no podemos perder la competitividad. Claro, también ya para ir terminando, señor viceministro, ¿qué alternativas hay para el largo plazo, para el problema estructural? Me decían esta mañana, ¿cómo hacer para que el país vaya de planes de seguridad a una política nacional de seguridad con estas prioridades? Porque algunos sectores sienten que no está bien articulada. Bien, yo creo que en esto, el camino que estamos llevando en este momento y la razón de este tipo de congresos es lo que va a ir llevando y dando las normas y las implementaciones para llegar a una política de seguridad. Este país necesita una política de seguridad, no solo en esto. No tenemos. No la tenemos. O sea, no solo en esto, sino en otras. Tenemos políticas individuales a nivel institucional, donde trabajamos en forma coordinada, pero una política nacional, así como tal, no existe. Pero no con existe. estas amenazas que hemos analizado todo el día, pensaría uno que debería ser una prioridad. Bueno, no solo de un ministerio, hablo del país y de un trabajo conjunto. Si nosotros trabajamos 24/7 con el OIJ, trabajamos con las policías fiscales, con todo tránsito, con todo el mundo. Es cuestión de sentarnos y en forma coordinada establecer esa línea de trabajo que nos permita solucionar el problema.
Claro, voy a ir ya cerrando porque estamos llegando al final de este panel. Voy a pedirle a cada uno de nuestros expositores una conclusión de 1 minuto. Les voy a decir, yo voy a llevar aquí el tiempo, unos 10 segundos antes digo tiempo para que puedan cerrar la idea. Comienzo con usted, don Otto, en representación de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga. Muy bien, en el tema de la contaminación de contenedores, yo creo que cuando se dan los primeros pasos se deben dar bien. Desde la Cámara hemos abierto nuestras puertas para generar y facilitar todo lo que en nuestras manos esté para que la Policía de Control de Drogas haga una buena labor, pero creo que el primer paso que el país trató de dar, y digo trató de dar porque creo que no está bien dado, es el tema del escáner en el Atlántico. No es solo el Atlántico, todos los puestos fronterizos deben tener escáner en Costa Rica, pero la operatividad tiene que ir de la mano de la seguridad y los señores de la Policía de Control de Drogas tienen que tener los elementos necesarios y adecuados para dar servicio y para atender sus obligaciones. No podemos restringir la operatividad de un puerto tampoco a una deficiencia de recursos, y cuando digo deficiencia de recursos, deficiencia de presupuesto y un paso mal dado. Se necesitan más escáner para que la operatividad del puerto sea lo suficientemente fluida, que la operatividad no se detenga y los señores de la Policía de Control de Drogas hagan una mejor labor y más fluida. En el tema del robo de contenedores... Quedan 10 segundos. Hay un esfuerzo común, sigan contando con nuestro apoyo, nosotros contamos con el de ustedes y creemos que las comisiones de seguridad que están completamente estructuradas están funcionando y esperamos tener buenos resultados. Y espero que los proyectos y planteamientos que se han hecho hoy tengan buen fin y a ver qué hacemos con las cámaras y los temas de control que estamos haciendo, y esperamos un empuje muy importante con el tema de la eliminación de la restricción vehicular, que me parece absurda, improducente y total y absolutamente ilógica. Muchas gracias, don Otto. Continúo con usted, don Cristian Rucabado, en representación de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Bueno, desde la Cámara sí apoyamos todas las acciones que está haciendo los diferentes entes gubernamentales que están trabajando en el tema. Es un tema prioritario para el país. Es un tema prioritario ahora y lo va a hacer dentro de los próximos 4 años, ¿verdad? Decía ahora el compañero de la naviera que el costo se traslada y al final de cuentas eso afecta la competitividad de un sector que hoy por hoy es motor de la economía. Entonces sí, es un trabajo conjunto, es un abordaje conjunto público-privado que tenemos que hacerlo desde las diferentes trincheras. Hay que darle las herramientas al sector público para que pueda combatir y también los exportadores ponen de su parte, ¿verdad? Diariamente, ningún exportador quiere que se contamine su carga. Es una necesidad país el tema del escáner. Hoy por hoy, este foro lo hemos recalcado varias veces y no es posible que continuemos sin un escáner, porque mañana nos levantamos y no lo vamos a tener en el puerto, no va a estar operando. No va a estar operando en ese puerto, no va a estar operando en el otro ni en las otras fronteras. Entonces, sí es un tema prioritario. Desde la Cámara vamos a seguir trabajando en los diferentes espacios para promover la seguridad de las exportaciones. Muchas gracias, Cristian. Continúo con usted, don Luis Carlos Castillo, viceministro de Seguridad Pública. Bueno, primero que todo, definitivamente felicitar a las cámaras por este tipo de congresos, por este tipo de acercamientos, por este tipo de intercambio y por este tipo de adquisición de experiencias que para todos reviste un elemento muy importante en la consecución de los objetivos de nuestras instituciones. El Ministerio de Seguridad Pública lo estuvo, lo está y lo estará siempre con ustedes. Lo hemos demostrado a través del tiempo, dándoles el apoyo necesario de acuerdo a nuestras limitaciones, porque también tenemos, como lo decía don Walter, el problema presupuestario. Este año no hemos podido contratar un solo policía porque no tenemos plata y se nos van 50 al mes. Y por otro lado, que escuchen los consejos que dio el compañero Pérez y Abraham de PCD sobre las medidas de prevención que deben de seguirse en todo lo que es la cadena de logística en el tema de contenedores. A todos muchísimas gracias y estamos a la orden. Continúo con usted, don Germán, en representación de las navieras. Pienso mucho en el ser humano, pienso mucho en que todo lo que estamos padeciendo nosotros es por y para el ser humano. Pienso que los mercados y los negocios se van a morir si no hay consumo, si no hay demanda. Pienso que todos los esfuerzos que hagamos nosotros se van a ver tarde que temprano superados por un negocio
que efectivamente tiene todos los recursos, tiene gente pensando, tiene gente ágilmente actuando, y nos va a tomar cada vez más y mayores esfuerzos a cada uno de nosotros. Pero pienso en el ser humano, que es en última instancia el que le puede dar realmente fin a este tipo de cosas, para podernos centrar exactamente en precisamente poder satisfacer esos mercados que los seres humanos sí están necesitando. Yo creo que los gobiernos tienen que hacer los mejores esfuerzos para que esos que se meten en este negocio por necesidad y los que lo consumen por sus propias necesidades puedan encontrar por fin un aliciente a sus vidas para que este tipo de cosas no sucedan. De momento, cada uno de nosotros estamos obligados a hacer lo mejor que podamos hacer en la prevención de que nuestros negocios se mantengan tal como están. Nosotros como navieras estamos para colaborar con ustedes, pero ustedes también están para entender que no estamos solos y que tenemos que encadenarnos en un solo procedimiento, en un solo actuar, para que este tipo de cosas no sigan impactando como Costa Rica. Desafortunadamente está cada día más golpeada y más perjudicada por este negocio que no es el nuestro. Muchas gracias, don Germán. Sigo con usted, don Walter Espinosa, desde el OIJ. Muchas gracias. Los esfuerzos pequeños, los esfuerzos medianos y los esfuerzos grandes que se dirigen a solucionar un problema son todos útiles, pero lo son más aún si los hacemos conjuntos y los hacemos unidos. Individualmente nosotros somos débiles, pero si nos juntamos podemos fortalecernos y hacer más impacto en la sociedad y en la población. Y eso, pues, por supuesto, tiene implicancia en las actividades negociales que desarrollan las cámaras y que generan mucho empleo y que sostienen la economía costarricense. Todos nosotros en el flanco donde estemos ubicados, dentro de los cánones de transparencia y con una visión ética, tenemos que hacer el mejor esfuerzo por garantizar que las futuras generaciones tengan un mejor lugar donde vivir que el que nosotros recibimos. Creo que ese es el camino del éxito y el enemigo que sea, lo tenemos que enfrentar solo de esa forma, unidos y con visión conjunta. Muchas gracias. Eso me lleva a preguntarle una última reflexión, don Walter. Sabemos que todas estas mafias de narcotráfico en algún momento usaron el país como puente de tránsito, ahora ya son centros logísticos, desde donde, como las últimas operativos que ustedes hicieron, nos mostraron organizaciones que ya están transmitiendo desde acá. ¿Hay esperanza para el país? ¿Hay forma de no seguir en esa ruta para llegar a enfrentar realidades más graves como la que hay en este momento en Guatemala, México o Colombia? Mientras yo converso con ustedes, hay muchachas y muchachos del OIJ trabajando, haciendo inteligencia, vigilando, haciendo seguimientos, tramitando intervención de comunicaciones, exponiendo su vida, porque es una misión y una función que nos corresponde ejercer. Cuando yo los veo salir todos los días, con ilusión, con sonrisa, con cariño, yo me satisfago y me siento muy esperanzado. Creo que esa visión optimista que tienen sobre todo las generaciones más jóvenes, que pronto nos van a sustituir, y en la que nosotros tenemos que invertir mucho, sobre todo en educación, son las que al final de cuentas nos pueden dar a nosotros un respiro. La esperanza, como todos sabemos, es lo último que se pierde. Pero yo ahora que los escuchaba a los panelistas y veo el interés que tienen todos ustedes por mejorar, por aprender, por transmitir conocimientos, por ayudarle a la policía, pues esto es lo que genera confianza y es la única posibilidad de solución que nosotros tenemos como costarricenses. Esto, aliarnos, conversar, discutir, pero sobre todo ejecutar. Nosotros en algún momento tenemos que olvidarnos de esa visión que nos da más conversación que realidad y hacer cosas. Y esto es un acto que se ejecuta, que se hace y que tiene manifestaciones materiales. Y eso a mí me hace generar esperanza. Y por eso pues trabajo en lo que hago y lo hago también con muchísima ilusión todos los días. A veces sí con alguna angustia, pero esos son los factores de vida en los que todos participamos, ¿verdad?
Muchísimas gracias a don Walter y a todos los panelistas. Pido que por favor los despidamos con un aplauso.